Muy bien, hermanos, el tema que vamos a estar compartiendo entonces en esta tarde, lo mencionábamos al principio, tiene que ver con las fiestas solemnes, también llamados los tiempos de Yahweh, los tiempos del Eterno, el reloj profético que Él ha dejado en su palabra y que muy pocos conocen. Yo quiero dedicar este programa en especial a nuestros hermanos pentecostales, y yo les hago un llamado especial a todos aquellos hermanos que se llaman pentecostales, porque en el nombre pentecostal está el nombre de una fiesta solemne y muchos pentecostales no saben eso. O sea, se habla del derramamiento del Espíritu Santo que hubo en Pentecostés, pero no saben que Pentecostés es una fiesta que los discípulos estaban guardando como un precepto, como un mandato de Yahweh, porque los discípulos creían que las fiestas solemnes había que guardarlas. Entonces, en honor al nombre de nuestros hermanos pentecostales, si nosotros somos pentecostales y creemos en el derramamiento del Espíritu de Pentecostés, deberíamos reunirnos cada Pentecostés en cada año que se celebra la fiesta de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. ¿Sí? Sabés que de paso hay un detalle interesante, porque en Pentecostés o en Shavuot, como es la fiesta, se dictó la ley. La ley fue pronunciada desde el Sinaí. Luego la vamos a ver más detallado, ¿no? Pero qué interesante, porque lamentablemente nuestros hermanos pentecostales dicen que la ley fue abolida. Pero justo en ese día que de forma gloriosa Yahweh y su Hijo desde el Sinaí proclamaron la ley, los 10 mandamientos, que iban a ser la guía o la norma, digamos, donde iban a caminar cada uno de los israelitas. Así que qué interesante fecha y qué interesante fiesta la de Shavuot o la de Pentecostés. Claro, y hoy no vamos a leer toda la descripción de cada una de las fiestas, quizá leamos alguna si se da la ocasión o la oportunidad, pero sí vale mencionar que las fiestas solemnes se encuentran en el Levítico. Ahora, en un ratito vamos a dar bien la referencia, pero yo primero quiero ir a un texto que se encuentra en Colosenses. Vamos a ir a Colosenses, capítulo 2, uno de los textos, probablemente uno de los más malinterpretados de la Escritura. Vamos a Colosenses, capítulo 2, y vamos a leer los versículos 16 y 17. Es interesante lo que dice el versículo 8 y 9 de Colosenses capítulo 2. Vamos a arrancar por acá con palabras del apóstol Shaul o del apóstol Pablo. Es muy interesante que siempre las palabras de Shaul o de Pablo son malinterpretadas y son torcidas. Esto no porque sí, el mismo apóstol Pedro, reconociendo la erudición del apóstol Pablo, reconociendo que él era un hombre de letras, conocedor de las leyes, guardador de la Torá, dice: muchas de las cosas que escribe el hermano Shaul, los indoctos las tuercen para su propia conveniencia. Toman parte de la escritura de Shaul y la tuercen, o del apóstol Pablo, ¿sí? Y vamos a ver que acá también es muchas veces torcida la palabra. Hemos estudiado en programas anteriores cuando el apóstol Pablo dice: somos salvos por la fe y no por las obras. Muchas veces se interpreta de que ya no hay que guardar la ley. Sin embargo, lo que el apóstol Pablo está diciendo es lo mismo que dice en el Antiguo Testamento, que creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Abraham fue justificado sin obras. Sin embargo, al ser justificado fue capacitado, se le dio el poder para cumplir las obras. De hecho, dice la Escritura que Abraham fue perfecto delante de Yahweh. Yahweh le dijo: Abraham, yo quiero que tú seas perfecto. Ve y circuncídate tú, tu hijo, a todos los de tu casa. Y Abraham no dice que él renegó y dijo: no, yo soy salvo por la fe. No, él era salvo por la fe, pero cumplió los mandamientos, cumplió las obras por amor a su Padre. Cuando el apóstol Pablo habla de no ser salvo por las obras, se refiere a que no somos salvos por guardar la ley. Somos salvos por la fe en Yahshua el Mesías, pero una vez salvados, guardamos la ley. Por eso dice: ¿acaso invalidamos la ley? Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3. De ninguna manera, sino que la confirmamos en nuestra propia vida. Un capítulo muy interesante sobre esto está en Romanos capítulo 8, que yo les invito a los hermanos que puedan leer. Romanos 3, Romanos 4 y Romanos capítulo 8, que es muy específico con respecto a la fe y las obras.
Y en este aspecto también es mal interpretado el versículo. Vamos a leer el versículo 8 y el versículo 9. Dice, mirad que nadie os engañe. Colosenses 2, 8 y 9. Dice, por medio de filosofías. Julio, ¿dónde nace la filosofía? Grecia. En Grecia. ¿Sabe qué le enseñan a los pastores y a los ministros que estudian teología en los seminarios teológicos? Les enseñan filosofía. Están obligados a estudiar filosofía. Y acá Pablo dice, no vengan con filosofía, que no se engañen con filosofía. La palabra del Eterno no es filosofía. La forma de espiritualizar o de tergiversar la palabra. No sean engañados por eso. Dicen, por filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según el Mesías, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahora, vamos al versículo 15, versículo 16 y versículo 17, y estos son los versículos que más se malinterpretan. Dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva, o días de Shabbat, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mesías. Cuando se lee nadie os juzgue en comida o en bebida, en luna nueva, Shabbat o día de fiesta, se interpreta así. Bueno, ahora no hace falta guardar ninguna de estas cosas. Sin embargo, el apóstol Shaul está diciendo de que nosotros cumplamos esas cosas para no ser juzgados. Si nosotros no cumplimos la Torá, si nosotros no guardamos los mandamientos de Yahweh, entonces vamos a ser juzgados incluso por el cuerpo de Cristo o el cuerpo del Mesías, que es la iglesia. Si yo no guardo el Shabbat, el hermano Julio, que es parte del cuerpo del Mesías, puede venir y decirme, hermano, no estás guardando el Shabbat, tenés que congregarte en Shabbat. Y él puede venir y mostrarme y reprenderme y mostrarme el camino. Pero Pablo quiere evitar eso, entonces dice que nadie lo juzgue. No den ocasión a ser juzgados por violar los preceptos, mandamientos, estatutos y leyes. Pero lo más importante de este versículo, que es lo que más ha calado hondo en mi corazón, son las palabras que dicen, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mesías. Todo esto es sombra de lo que ha de venir. ¿Qué significa? Que son ensayos de profecías que están por cumplirse. Vamos a dar algunos ejemplos. Yahshua, cuando vino a esta tierra, nació en una fecha importante, nació en la fiesta de las cabañas. Capaz que ahora yo menciono las fiestas y muchos de ustedes no las relacionan con algo específico, hasta que ustedes las lean. Pero yo las menciono y después ustedes van a ir conociendo un poco más de la fiesta. Yahshua nació en una fiesta solemne, que es la fiesta de las cabañas. Él fue bautizado en una fiesta solemne, que fue el día de la expiación. Él fue muerto y crucificado en la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura. Él resucitó en la fiesta de las primicias. Él ascendió a los cielos 10 días antes de Pentecostés, y en Pentecostés fue ungido como sumo sacerdote, lo que hizo que los discípulos en tierra recibieran las gotas de ese ungimiento, de ese aceite de la unción, que era el Espíritu o el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Entonces todo el ministerio del Mesías está marcado por las fiestas solemnes. Cada una de las historias que nosotros leemos en el Nuevo Testamento está en relación con las fiestas solemnes. Ahora, ¿qué pasa si nosotros como creyentes, como cristianos, evangélicos o lo que fuera, no conocemos las fiestas solemnes? No vamos a entender gran parte del Nuevo Testamento. Sí, Julio. De hecho, eso es lo que te estaba por mencionar, que nosotros tenemos que tomar las fiestas solemnes como guías. Claro. Son en el camino nuestras guías. Los carteles que nos dicen para dónde doblar, para dónde ir, para el hebreo del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, las fiestas eran algo que realmente era algo por venir, era un futuro. Para nosotros cumple el mismo objetivo, porque como bien mencionaste vos, es un ensayo. En una ocasión solemne, en una fiesta solemne, va a suceder el hecho milagroso de la intervención divina, tal como sucedió con el Mesías. Los que fueron atentos a esas fiestas, cuando analizaron luego de la muerte del Mesías todos los eventos, se dieron cuenta que él había cumplido todo en las fiestas solemnes y dijeron, este era el Mesías. Y ahí lo aceptaron. O sea, esos fueron los hebreos, por ejemplo, de Berea,
que analizaban todas las palabras de Pablo. Cuando ellos analizaron que era cierto que Yahshua había cumplido todo en las fiestas, que había cumplido todo, porque él decía, la escritura habla de mí. ¿En qué parte hablan de él? ¿En qué parte, por ejemplo, habla de su muerte? ¿En qué parte habla de su ungimiento? Y cuando uno le hace estas cuestiones a gente que habla que las fiestas están abolidas, no va a encontrar los versículos, claro, salvo en las fiestas solemnes. Claro, y más allá de eso, el hecho de desconocer cada una de las fiestas, las características que tiene cada una de ellas, hace que leamos un pasaje del Nuevo Testamento. Vamos a mencionar simplemente uno. Esto está en Mateo, si no me equivoco, capítulo 17. El monte de la transfiguración, ¿sí? Yahshua el Mesías va con Pedro, Jacobo y Juan, si no me equivoco, a un monte a orar, y se le aparecen Moisés y Elías. Y en ese monte Yahshua se transfigura y se vuelve resplandeciente y una nube los cubre. Entonces Pedro le dice a Yahshua el Mesías, le dice: Maestro, bueno es que estemos aquí para que hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Si yo no conozco las fiestas solemnes, yo no voy a entender qué fue lo que dijo Pedro y por qué lo dijo. ¿Saben lo que pensaba yo? Yo cuando leía esto sin conocer las fiestas solemnes, yo pensaba que Pedro estaba diciendo de hacer 3 altares con ramas arriba, ¿no? Porque cuando uno hacía un sacrificio para matar un corderito tenía que hacer un altar con ramas arriba, y que él quería hacer 3 altares para adorar a Moisés, a Elías y a Yahshua, ¿no? Entonces no tenía sentido para mí lo que decía. Pero cuando descubrí que hay una fiesta que se llama la fiesta de las cabañas o la fiesta de las enramadas, ahora entiendo por qué Pedro le dijo a Yahshua: es bueno que estemos aquí para hacer 3 enramadas, porque estaban cercanos a la fiesta de las enramadas. Entonces, si no entendemos las fiestas solemnes, no podemos entender las historias del Nuevo Testamento, y muchísimo menos el libro de Apocalipsis, que está absolutamente cifrado con códigos que solamente aquellos que han leído y han entendido el Antiguo Testamento pueden descifrar. O sea, hay constantes referencias al Antiguo Testamento. No sé si Julio ibas a... No. Vamos a Levítico capítulo 23. Yo le voy a pedir a los hermanos que anoten este capítulo. El libro de Levítico es el centro de la Torá, de los 5 primeros libros escritos por Moisés, con revelación acerca de estatutos, preceptos, mandamientos y leyes. Y justamente en el centro de esos 5 libros, en el libro de Levítico, el tercer libro de la Escritura, en el capítulo 23, aparecen en detalle, con lujo de detalle, cuáles son todas las fiestas solemnes, ¿sí? Con fecha, qué es lo que hay que hacer en cada una de las fiestas, cómo se realizaban, qué sacrificios se hacían. Y hermanos, yo les doy un consejo: lean varias veces este capítulo. Ustedes tienen que, como decía un hermano, tienen que poner la Biblia en la mesa y se tiene que abrir en Levítico 23, porque de ahí pueden partir a todas partes de la Escritura, a todas partes de la Biblia. Ustedes van a encontrar referencias al pie de página de sus Biblias, si tienen una versión Reina Valera o alguna otra versión, van a ver que hay referencias al pie de página que van a todas partes de la Escritura, y muchas veces aún los mismos copistas han obviado muchas referencias que están en el Nuevo Testamento por ignorar las fiestas. Hay incluso referencias indirectas a cosas del libro de Apocalipsis y de los Evangelios. Así que vamos a leer los primeros versículos solamente de las fiestas solemnes que aparecen en Levítico capítulo 23. Dice así el Levítico 23, no sé si quieres leerlo, Johnny. Levítico 23, versículos del 1 al 13. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamarás como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el 7º día de reposo. Mas el 7º día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es a Jehová en donde quiera que habitéis. Hasta ahí nomás. Fíjense, hermanos, la primera de las fiestas solemnes. De hecho, si hay algún hermano adventista que me está escuchando, los adventistas guardan el día sábado. El día sábado es una fiesta solemne, aunque forma parte de los 10 mandamientos del decálogo que estaba en la ley dada en Sinaí, en las tablas de piedra. Es una fiesta solemne y la Escritura lo llama Santa Convocación. ¿Qué significa Santa Convocación? Significa que
yo puedo hacer culto a la mañana todos los días. Yo en mi casa tengo la posibilidad de juntarme con mi familia, hacer un culto a la mañana, a la tarde, leer la Biblia si yo estoy solo, leer la Biblia a la mañana. Todos los días son buenos para alabar a Yahweh, pero hay un día en que Yahweh le pide al pueblo de Israel que se convoque, que se junten las familias. Yo puedo decir, bueno, yo el Shabbat hago el culto en mi casa solo. Sí, puede ser. Pero yo tengo toda la semana para hacer eso. Ahora, el Shabbat es una santa convocación donde el pueblo de Israel debe reunirse y juntarse para compartir y testificar de lo que Elohim ha hecho con ellos durante la semana y para poder compartir la palabra. Entonces, la primera fiesta solemne que se menciona es el Shabbat, el día de reposo. Y ahora vamos al versículo 4. No sé si Julio lo querés compartir. Estas son las fiestas solemnes de Yahweh, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Muy bien, acá hay un detalle, acá hay una salvedad. La primera fiesta solemne es el Shabbat, ¿sí? Que no dice la convocaréis en sus tiempos. ¿Por qué? Porque el Shabbat es un ciclo indefinido que desde el día de la creación, cuando Yahweh creó los cielos y la tierra, en 6 días los creó, el séptimo reposó, y a partir de ahí se ha cumplido un ciclo de 7 días que nunca fue interrumpido hasta llegar a nuestros días. O sea que eso no depende de que nosotros miremos la luna, de que miremos las estrellas, ni nada por el estilo. Lo único que marca el día de Shabbat es que el viernes, cuando baja el sol es lo que marca el comienzo y el fin de cada día. Cuando baja el sol o se ve la primera estrella, el viernes de tarde comienza el Shabbat. Ya hemos estudiado sobre esto aquí, por eso no me quiero explayar. Pero esta es la primera fiesta solemne y no dice en sus tiempos. Pero cuando habla de las otras fiestas solemnes, que son las que vamos a estudiar en esta tarde, dice: estas son las fiestas solemnes las cuales convocaréis en sus tiempos. Y subrayen tiempos allí en sus Biblias y acuérdense de esa palabra, porque más adelante vamos a ver que justamente las fiestas solemnes fueron cambiadas y se usa este nombre para llamarlo, los tiempos, ¿sí? Por eso yo decía al principio del programa, estos son los tiempos de Yahweh. Yo no voy a enumerar, no voy a leer todo, porque es todo el capítulo, pero sí voy a enumerar de qué versículo a qué versículo pueden leer cada una de las fiestas, y vamos a comentar un poquito de qué se trata cada una de las fiestas. No lo vamos a leer todo porque se nos va a ir mucho el tiempo, pero por ejemplo en Levítico 23, desde el versículo 5 al versículo 8, se habla de la fiesta, de la primera fiesta del año, que es la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pesaj, ¿sí? Que si no me equivoco significa pasar por alto, Pesaj, ¿verdad? Exacto. La fiesta de Pascua lo que nos recuerda es la liberación del pueblo de Israel del yugo de Faraón de Egipto. Exacto. Entonces, lo que se remarca en el idioma hebreo generalmente se mencionan las primeras palabras, de ahí que Bereshit es en el principio, Claro. para nosotros Génesis. Entonces, lo que se remarca en Pesaj es pasar por alto. ¿Qué se pasó por alto? Las casas de aquellos que tenían marcada con la sangre del cordero, y el ángel destructor, el ángel de la muerte que pasó por Egipto, no tocó la casa de aquellos, o sea, pasó por alto la casa de aquellos que estaban marcadas. Exacto. Entonces esta es la primera fiesta. Esta fiesta se hace en el mes primero, a los 14 días del mes. Ahora, el mes primero hebreo no es el mes primero gregoriano o del calendario en el que nosotros nos movemos, ¿sí? Está más cerca de marzo o abril, ¿sí? La fiesta de la Pascua. Ahora, si bien el catolicismo romano o el romanismo en sí mismo ha cambiado muchas de estas cuestiones, incluso se cambiaron el orden de los meses, hay vestigios aún del orden original de los meses. Si usted se pone a contar los meses, va a ver que a partir de septiembre, yo se los voy a mencionar con un énfasis y usted se va a dar cuenta solo. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ¿Qué nos dicen estos meses? Nos dicen 7, 8, 9 y 10. Esto es muy cercano al orden original de los meses. Alrededor de septiembre o octubre, en mediados de septiembre o octubre, aparece el mes séptimo hebreo. Así que no vamos a entrar mucho en eso, pero para que usted sepa que cuando dice el mes primero en la escritura, no se refiere a enero, sino que se refiere entre marzo y abril, ¿sí? Y aún los meses gregorianos que nosotros nos movemos hoy
guardan vestigios del orden original de los meses que fue dado por Yahweh y que está en la Escritura. ¿Sí? Bueno, algo que mencionaste es que justamente Yahshua falleció o fue crucificado en Pascua. Exactamente. Entonces, ahí tenemos la señal que era para el pueblo de Israel, para el pueblo hebreo. Exacto. El Mesías iba a morir en Pascua, el cordero fue sacrificado en Pascua. Así como los hebreos mataron un cordero y con su sangre pintaron los dinteles y los postes de sus casas para que el ángel destructor no matara a los primogénitos, y mató a los primogénitos de los egipcios, de la misma manera la sangre del Mesías quedó pintada sobre los postes donde fue clavado en una fiesta de la Pascua hace 2000 años y pico atrás, para que nosotros, si tenemos fe en esa sangre, también seamos pasados por alto y Yahweh perdone nuestra vida y la de nuestros hijos, ¿sí? Entonces esta es la primera fiesta, la fiesta de Pesa. Desde el versículo 10 usted puede ir marcando al costadito, ¿no?, con una rayita de qué parte a qué parte van las fiestas, ¿no? La siguiente fiesta se encuentra desde el versículo 10 hasta el versículo 11, que es la fiesta de las gavillas o de las primicias. ¿Qué se hacía en las gavillas o las primicias? Se recogían los primeros granos de cebada, se llevaban delante del sumo sacerdote y él los mecía. ¿Qué era mecerlo? Era como zarandearlos, por así decirlo, ¿no? Lo que se hace hoy en la albañilería con la arena, zarandearlo para sacar el grano de la cáscara, ¿no?, del sobrante de la hojarasca. Y eso se hacía para ofrecer las primicias delante del templo, delante de Yahweh. ¿Cómo se cumplió esta fiesta? Fue cuando Yahshua el Mesías resucitó. La Escritura nos dice que cuando él resucitó, cuando él murió en la cruz y él expiró y entregó el Espíritu, la tierra se abrió y muchos sepulcros se abrieron que resucitaron con él cuando él resucitó. Estos resucitados son las primicias, los primeros granos o los primeros frutos de la salvación, los primeros que recibieron la vida eterna por causa del Mesías y que fueron llevados al cielo, porque después de dar testimonio de que Yahshua había resucitado, no se los vio más, fueron llevados al cielo por Yahshua como las primicias o los primeros granos. Este es parte del cumplimiento, pero hay muchísimo más con respecto a las fiestas. La siguiente fiesta aparece del versículo 15 al versículo 17, que es la fiesta... ¿Sabes que salteamos una fiesta? Bueno, la fiesta de Matzah. Ah, sí, perdón. En realidad algunos no la está en relación consideran. con la Claro, Pascua, porque sí. la relacionan con la Pascua. Hay muchos, lo he escuchado de varios, que dicen que no es una fiesta, sino que es parte de la Parte Pascua. de la Pascua, exacto. Que es la fiesta de pan y sin levadura, Exacto. que comienza el primer día después del Shabbat de Pascua. O sea, justamente es lo que cumplió Yahshua. Él al morir permaneció, digamos, sin levadura, sin pecado, como una ofrenda. Él mismo lo dijo: yo soy el pan Exacto. que desciende del cielo. Yo soy el matzah, estaba diciendo, podríamos decir en lenguaje hebreo. También fue cumplida por él, y obviamente gracias a ese pan nosotros comemos, que es el que nos da vida, es un símbolo, ¿no? Un símbolo sin pecado. Esto que menciona él está en los versículos del 5 al 8, ¿sí? Exacto. Junto con la fiesta de la Pascua. La siguiente fiesta que sigue es 50 días después de la Pascua, ¿sí?, contando desde que se ofrecieron los primeros granos, que es la fiesta de Pentecostés. Acá viene. Sabés que te vuelvo a interrumpir con una cosa, pero hay algo interesante. Nosotros estamos acostumbrados a que las fiestas se fijen según el calendario gregoriano en un día exacto. Ahora, noten una cosa: para yo celebrar el Shavuot, el Pentecostés, tengo que haber celebrado Pascuas. Exacto. Porque lo acaba de decir Manuel, es 50 días después del Shabbat de Pascua. ¿Por qué? Si yo no lo hago así, yo voy a estar celebrando cualquier otro día. Entonces, noten que nosotros sí o sí tenemos que prestar atención al calendario no gregoriano, sino el hebreo, el dado por Yahweh. Y aún más podemos mencionar que es atento a cuándo comienza ese mes hebreo. Claro. Porque si yo no sé cuándo comienza, ¿cómo voy a marcar el comienzo del mes hebreo? Claro. Es decir, primero nosotros tenemos que ver cuándo comienza el primer mes. A partir de él se cuentan 14 días, es la Pascua. El sábado siguiente a la Pascua es la ofrenda de los primeros frutos, y a partir de ese sábado se cuentan 7 sábados, que son 49 días, y al día siguiente, al día 50, es la fiesta de Pentecostés o Shavuot. Es una fiesta que conmemora ambas cosas. Primero, cuando salieron de Egipto los hijos de Israel, llegaron al monte Sinaí, y en el monte Sinaí se cumplió la fiesta de Pentecostés, cuando Yahweh le entregó las tablas con los 10 mandamientos
y todos los otros preceptos, estatutos, ordenanzas y leyes al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, antes de que ningún mandamiento fuera dado por Yahweh, ellos dijeron: guardaremos todas las cosas que Yahweh nos mande. Se comprometieron y aceptaron ser el pueblo de Elohim, aceptaron el pacto. Después ellos violaron el pacto, pero ellos aceptaron ese pacto. Creo que 400 años después, no recuerdo bien cuántos siglos después, en la época de los apóstoles estuvieron reunidos en la fiesta de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, de ahí sale el nombre de Pentecostal, y Yahweh, por medio de su Espíritu, grabó sus leyes en los corazones de los discípulos. No era casualidad. El Espíritu Santo no va a descender cuando yo diga o cuando yo haga una campaña de arrebatamiento. Hace poco estuve en una iglesia que fui a visitar, y el predicador decía: tenemos que anhelar el Espíritu para que Dios nos envíe el Espíritu. Yo le levanté la mano y le dije: hermano, cuando alguien va a sembrar, yo no puedo agarrar y decir, bueno, que llueva cuando yo quiero. Hay un tiempo de lluvia temprana, hay un tiempo de lluvia tardía, que lo maneja Yahweh. Entonces hay tiempos en que Dios se mueve de una manera especial, ¿sí? Y el Espíritu Santo en los últimos días va a caer, no en el día que nosotros querramos, sino en la fiesta de Pentecostés, como fue en el monte Sinaí, como fue en los Hechos de los Apóstoles, en la fiesta de Pentecostés, y va a ser así también en el fin de los días. La siguiente fiesta se encuentra del versículo 22, no lo voy a comentar mucho porque se nos va el tiempo, versículo 22 al versículo 25, que es la fiesta de las trompetas en el séptimo mes, ¿sí? Donde se hacía sonar la trompeta, el shofar, exactamente, para recordarle a los hijos de Israel que se prepararan para la expiación que se venía, ¿sí? Para el compromiso que se venía. Del versículo 27 al 32 encontramos la fiesta de Yom Kippur, o el día de la expiación. Es la única de las fiestas que es una fiesta de tristeza, porque nosotros tenemos que examinar en nuestros corazones cuáles son los pecados que nosotros hemos cometido. Y del versículo 34 del versículo 39 al versículo 44 se encuentra la fiesta de las cabañas. Hay más versículos en el medio que siguen explicando. Ustedes, si pueden, tienen la oportunidad, lean todo el capítulo. Va a ser una bendición. Rayos de luz van a salir de estas palabras de la Torá, de la Escritura, que Cristo mismo, el Mesías mismo, inspiró a Moisés. Así que, hermanos, primero conozcamos cuáles son las fiestas solemnes. Y después de la canción, ahora vamos a escuchar una canción más. Después de la canción, vamos a ver si los apóstoles, después de la muerte de Cristo, seguían guardando las fiestas o ellos pensaban que estaban abolidas. Muy bien, hermanos, continuamos entonces, como para ir redondeando un poquito lo que estamos presentando. Estamos hablando de las fiestas solemnes. Hemos visto a grosso modo, muy reducido, cuáles son las fiestas. Están enumeradas, recuerden esto, hermanos, en Levítico capítulo 23. Estudien eso, va a ser de mucha bendición. Pídanle sabiduría al Eterno, Él le va a poner las palabras, y cuando lean una historia del Nuevo Testamento o escuchen, ustedes van a poder asociar las palabras y saber a qué se refiere, ¿no? O sea, nosotros tenemos que ir ensayando cosas ahora, en este tiempo, para que cuando empiecen a cumplirse las profecías, nosotros sepamos de qué se trata, estemos al tanto, no estemos en tinieblas como el mundo. Dice la Escritura que el mundo va a estar en tinieblas y que no va a saber a qué hora va a venir el ladrón a minar la casa, no va a saber a qué hora va a venir Yahshua, pero el pueblo de Elohim, el Israel de Elohim, va a estar atento y va a velar toda la noche. Y cuando venga Yahshua, el hijo, el esposo, que va a ser nuestro esposo, nosotros como iglesia lo va a ser nuestro esposo, nosotros vamos a estar preparados para recibir al esposo, vamos a estar despiertos y atentos. Pero si desconocemos las profecías de Yahweh, que son las fiestas solemnes, no podemos hacerlo. Yo quería compartir algunos textos bíblicos que tienen que ver con la vigencia de estas fiestas solemnes en nuestra época. ¿Acaso siguen vigentes las fiestas solemnes en nuestra época? Vamos a ver algunos versículos que tienen que ver con esto. Por lo general se dice que cuando Cristo murió, cuando Yahshua el Mesías murió, toda la ley fue abolida. Algunos dicen toda la ley, otros dicen parte de la ley, otros dicen algunas leyes específicas. Hermanos, la Escritura nos dice que solamente cuando Yahshua el Mesías murió, hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. Las leyes ceremoniales que tenían que ver con sacrificios y ofrendas, obviamente que nosotros no las tenemos que cumplir. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo.
yo para celebrar una fiesta solemne no voy hasta Jerusalén. Pero antes había que ir a Jerusalén a celebrar la fiesta solemne. Yo el diezmo ahora no lo llevo a Jerusalén, pero antes había que ir y llevarlo a Jerusalén. Pero Yahshua el Mesías le dijo a la mujer samaritana, ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, sino que los que adoren en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, obviamente que lo que tiene que ver con sacrificio y ofrenda, eso, hermanos, nosotros no tenemos que practicar. Pero los tiempos que regulan los sacrificios y la ofrenda sí tenemos que seguir observando, como fiestas solemnes, momentos de culto, momentos de reunión, santas convocaciones. Porque no hay instrucción posterior en el Nuevo Testamento de decir, bueno, ahora las santas convocaciones son en otro día o en cualquier otro día. Y sin embargo, los apóstoles se reunían en las fiestas solemnes. Vamos a ver el primer texto, se encuentra en Hechos, capítulo 18. Este es el más contundente, Hechos capítulo 18, versículos del 18 al 21. Antes de seguir, queríamos retirar el número para que llamen, hagan las preguntas que tengan que hacer. El número de la radio es 02 20 49 74 62 3 o 02 20 49 76 52 2. Si no, también nos puedes mandar mensajes al número 15 38 03 51 14. Cualquier duda que tengas, que vos digas, siento en mi corazón preguntar esto, preguntanos y te ayudamos, como nos ayuda el Padre a todos nosotros. Muy bien, el primer texto que vamos a compartir es Hechos 18, versículo 18 al 21, y dice así: este texto fue cambiado en ediciones nuevas de la Biblia. La Sociedad Bíblica decidió que Pablo no guardara la fiesta solemne, así que para no crear confusión lo borraron a este texto, ¿no? Porque la doctrina popular dice que las fiestas solemnes fueron clavadas en la cruz. Pero como Pablo las guardaba después de la muerte de Cristo, entonces decidieron borrar o cambiar este texto. Entonces, si querés leer del 18 al 21, Julio. Dice: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cesarea porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario en todo caso que yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Elohim quiere, y zarpó de Éfeso. Muy bien, las versiones Reina Valera nuevas, como 99 o 2000, que fueron revisadas, dice, bueno, Pablo se fue y dijo, volveré si Dios quiere. Pero quitaron la frase que dice, yo quiero guardar en Jerusalén la fiesta que viene. Entonces Pablo guardaba aún las fiestas solemnes. Otro pasaje, vamos a apurar un poquito, se encuentra en Hechos 20, 6 y verso 16. Hechos 26, ¿querés leer, Johnny? Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Efeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Muy bien, ese es Hechos 20:16, que dice que Pablo se apresuraba porque quería pasar la fiesta de Pentecostés, si fuese posible, con los hermanos que él conocía que estaban en Jerusalén. No porque él iba a Jerusalén a celebrar la fiesta, sino porque había hermanos allí en Jerusalén con quienes él compartía. De hecho, él compartió incluso con, no sé si no recuerdo si eran con los filipenses o con otros hermanos que no eran de Jerusalén, compartió también fiestas solemnes. En el versículo 6, que creo que es el caso, de Hechos 20, Julio, ¿querés leerlo? Dice, y nosotros pasados los días de panes sin levadura, o sea, matzot o matzá, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Muy bien, entonces vemos que celebraban la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de la Pascua, y el texto, hay otros más, pero yo solamente voy a leer uno más porque se nos va el tiempo. 1 Corintios capítulo 5, y ya con eso cortamos por hoy, pero vamos a estar compartiendo un poco más la semana que viene. 1 Corintios capítulo 5. En un caso de inmoralidad que se dio entre los corintios, un muchacho que se había acostado con la mujer de su padre, Pablo
juzga esto como contaminación, que está contaminando a la iglesia, y la iglesia no expulsó a esta persona, sino que lo seguían admitiendo, y como era la fiesta de los panes sin levadura, Pablo les dice que saquen la levadura, que saquen el pecado del medio del pueblo. Y fíjense lo que dice versículo 7 en adelante, dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es el Mesías, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Ellos celebraban la Pascua? Sí. ¿Mataban cordero? No, porque Yahshua había sido sacrificado por ellos. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Celebremos la fiesta, pero limpiemos nuestros corazones, limpiemos la congregación del pecado. Hermanos, el pueblo de Israel en la antigüedad, cuando una persona pecaba abiertamente, o sea, sin temor de Yahweh, era apedreado. Eso está en la Escritura. Yahweh mismo mandó que así sea. Pero en el Nuevo Testamento, ellos no eran una nación bajo la autoridad de Dios, sino que estaban bajo el yugo romano. Dios no estaba dirigiendo al pueblo de Israel como una nación, sino que a su iglesia como un remanente. No existían esas leyes civiles. Sin embargo, cuando una persona pecaba abiertamente, había que sacar la levadura. Era lo mismo, hermano. El principio no cambió en absoluto. O sea, la palabra de Dios es eterna. Todos sus mandamientos son justos, son perfectos, son buenos, son útiles para hacernos que podamos tener más santidad. Julio, no sé si querías contar algo más. Sabes que hay gente hay hermanos que yo creo que algunos lo hacen obviamente con su sinceridad, y dicen que Pablo lo que hacía era acostumbrarse a las costumbres de cada uno de los que él visitaba. O sea, de alguna forma él actuaba de hebreo, actuaba de gentil. Hermanos, eso es inconcebible. O sea, yo cuando alguien me lo propuso le dije, bueno, mostrame con versículos que esto es así. Claro. Si a mí me mostraran realmente que como Pablo que simulaba ser hebreo y por eso guardaba la fiesta, yo realmente dejaría de guardar las fiestas, porque aunque sí les digo que me sonaría muy raro, claro, porque lo que más odia Yahweh por sobre todos los pecados que tiene el hombre es la hipocresía. Él odia la hipocresía porque es una actuación. Claro. De hecho, Pablo tuvo un problema con Pedro porque Pedro quería simular. Exacto. Pero Pedro quería simular con cosas que no estaban en la Torá. O sea, Yahweh en el mismo Antiguo Testamento, en los mismos libros de Moisés, ¿sabe lo que le dijo al pueblo de Israel? Yahweh le dijo: no hagas acepción de personas. Yo no hago acepción de personas. Acuérdate del extranjero, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. ¿Sabe cuándo lo entendió el apóstol Pedro eso? Cuando Yahweh le hizo descender el lienzo con animales inmundos y le hizo comer en el sueño. ¿Para qué era eso? ¿Para que Pedro comiera animales inmundos? No, era para que él vaya a visitar a Cornelio, que era un gentil, y que Pedro, por las costumbres judías, hacía acepción de personas. Hasta que Pedro entendió, eso está en Hechos, no me acuerdo si es capítulo 10, Pedro entendió la visión de que él no tenía que hacer y dijo: ahora entiendo que Yahweh no hace acepción de personas. ¿Y sabe qué era? Es un versículo bíblico del Antiguo Testamento. El Evangelio, hermanos, es eterno, no cambió cuando Cristo murió. El Evangelio se hizo accesible a cada uno de nosotros, pero es el mismo que creyó Abraham, que creyó Isaac, que creyó Jacob, las 12 tribus, y que solamente el Israel moderno va a guardar y va a creer correctamente. ¿Sí? ¿Sabes que hay un detalle? Pablo guardó la fiesta con los filipenses. También por y eso. Recuerden al cancelero de Filipos. Claro. Era pagano, era gentil, él aceptó al Mesías y se unió a la iglesia. Por lo tanto, él guardó la fiesta siendo gentil. Es irónico decir, somos gentiles, no hay que guardar la fiesta. O sea, no hay base bíblica para eso. Hermanos, saben que hay un texto, después lo vamos a leer seguramente en la semana que viene, pero dice que Satanás quería destruir las fiestas solemnes y la ley. Eso está en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, si alguno lo quiere anotar. ¿Saben por qué quiere destruir las fiestas y la ley Satanás? Porque las fiestas y la ley son un reflejo del Evangelio. Si él destruye el reflejo del Evangelio, la gente va a estar en oscuridad, sin una guía, sin una instrucción. Entonces va a estar a merced del diablo. Volvamos a las sendas antiguas, volvamos a la palabra de Elohim sobre todas las cosas y por encima de las filosofías de los hombres.